el diseño y la ejecución, Carmen, de un proyecto, de una trama criminal que consiste en otorgar a un particular un beneficio indebido durante por lo menos 20 años, que pueden ser 35, porque tienen la opción de extender el plazo del contrato, en el que, o por virtud del cual Pemex, en ese entonces Pemex Gas y Petroquímica Básica, ahora Pemex Transformación Industrial, se obliga a venderle a este particular, Carmen, etano subsidiado en un precio muy inferior a su valor de mercado durante, te repito, 20 años que pueden convertirse en 35, en perjuicio de Pemex y de la economía nacional. Pero déjame nada más, digamos, llevarte hacia quiénes son los que participan aquí. Aquí hay un pacto de impunidad transeccional, un proyecto que se diseña y se empieza a ejecutar en la administración del presidente Calderón, de distinto color político a la administración actual del presidente Peña, pero que se protege, se permite que continúe y se siguen beneficiando todos después en esta nueva administración. Mira tú quiénes son los que participan en esta sesión de Consejo de Administración de Pemex, Carmen, porque ahora los voceros de José Antonio Meade están tratando de desviar la atención con cosas sin importancia y además muy al estilo de Braskem y Doachele, diciéndonos que José Antonio Meade no firmó el contrato. Pues nadie lo ha acusado de firmar el contrato. Lo que hay son cosas mucho más graves que firmar el contrato. No hace falta firmar el contrato para haber participado directamente en la ejecución de un delito, que es lo que ocurrió aquí. Quien preside la reunión es José Antonio Meade Curibreña, en ese momento, 29 de abril del 2011, Carmen. ¿Secretario de Energía? Secretario de Energía y presidente del Consejo de Pemex, del Consejo de Administración de Pemex. El contrato se había firmado un año antes, es verdad, Carmen, en febrero del 2010, pero el Consejo de Administración de Pemex no conoció ese contrato, sino mucho tiempo después, ya cuando estaba firmado. Y aquí... Que es el reclamo principal. Que es el reclamo principal. De Moreira, de Gascaneri y de quienes están planteando eso. Y entonces, en esta sesión se presentan los resultados de eso. Se presenta la opinión del Comité de Estrategia e Inversión de Pemex y una especie de voto disidente o contrario del consejero Gascaneri, que si bien compartía algunas de las del diagnóstico que hacía el comité, no compartía las conclusiones, digamos, cobardonas a las que había llegado el comité, ¿no? Muy al estilo de la política mexicana de este pacto de digo, no digo. Exactamente, ¿no? Sí decimos cosas para que si el día de mañana viene la Auditoría Superior y nos investiga, digamos que sí habíamos puesto sobre la mesa, pero que a lo mejor no alcanzamos a concluir correctamente, ¿no? Es este juego de la simulación que tanto daño nos hace, Carmen. Bueno, a diferencia de Gascaneri, que dice paren eso. Y con una claridad poco común, ¿no? Meridiana, para un digamos, consejero en estos términos. Entonces, está José Antonio Meade Curibreña, está también José Antonio González Anaya, Carmen. Y esto no es trivial. José Antonio González Anaya va en su carácter de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y por qué te digo que no es trivial? Pues porque él también participó, así haya sido por omisión, en la comisión de este delito contra la economía nacional, que fue haber incrementado las tarifas de importación del polietileno para beneficiar a una empresa y perjudicarnos a todos, a ti, a mí, a todo el mundo. ¿Por qué? El contrato, y fue algo que publicó Sebastián, tiene una declaración absolutamente ilegal. Cuando José Antonio Meade dice aquí que el contrato es totalmente legal, pues la verdad es que uno no puede sino pensar que estaba tratando de engañar al Consejo. Porque hay una declaración de los inversionistas que eran Braskem e Idesa, Carmen, que es la declaración número 7, que dice que es fundamental para la economía de las instalaciones del proyecto que el gobierno de México incremente las tarifas aplicables a la importación de toda clase o tipo de polietileno a México. ¿Qué significa esto, Carmen? Te está diciendo la persona a la que le estás adjudicando un contrato que puede llegar a valer, como te digo, durante toda la vida del proyecto con ampliaciones hasta 8,000 millones de dólares. Te está diciendo que o el gobierno mexicano incrementa el impuesto de importación del polietileno para que haga a un lado, para que en un lenguaje que es muy propio de los que representan este pacto de impunidad, para abatir a su competencia, es decir, sino que Pemex Gas y Petroquímica Básica asumió una obligación en esos términos. Mira, el contrato, en su cláusula 3.1.2, que establece algunas obligaciones del vendedor, que es Pemex, el numeral 3 dice lo siguiente, Carmen: obligación de Pemex. Digamos, ¿cómo es posible que José Antonio Meade nos venga a decir hoy
que él no tiene nada que ver, cuando dijo que este contrato era legal y cuando estaba allí presente el subsecretario de Ingresos de la Secretaría, es decir, el encargado de los impuestos. En la misma sesión de consejo. En la misma sesión. Esta obligación, Carmen, dice realizar los esfuerzos comercialmente razonables para apoyar al comprador en sus esfuerzos de obtener un incremento por el gobierno de México en las tarifas de importación de polietileno, a los niveles descritos en la declaración 8 de los inversionistas. Este delito lo cometen por comisión, es decir, por un acto positivo. Lo comete por lo menos José Antonio Meade, secretario de Hacienda, un par de años después. Esto es lo que sorprende mucho. El 23 de enero del 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Yo se los envié aquí, se lo envié también a Sebastián, lo compartí. ¿Podemos mostrarlos ahí en la pantalla? Un decreto que firma el entonces presidente Felipe Calderón, pero que firma también José Antonio Meade, en el que se establecen estos incrementos. Pero uno dice, ¿por qué a 7 días antes de que terminara la administración del presidente Peña? Cuando esto además tenía que entrar en vigor, pues en 2015. Y entonces efectivamente allí establecen, allí incrementan la tarifa. Esta es la evidencia. Que no nos diga José Antonio Meade, no, él lo firmó. Aquí al final, esto está publicado en el Diario Oficial y dice, dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, el 16 de noviembre del 2012, se publicó el 23, y lo firma el presidente Calderón y lo firma José Antonio Meade Curibreña. Claramente lo que tenemos aquí es que hubo un pacto. Y cuando uno ve otra vez a los participantes, pues está muy claro quién era el coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. Y de la otra parte teníamos a José Antonio Meade. Ellos dos son los que establecen este vínculo, este pacto de impunidad transeccional, aplicable a este caso concreto, clarísimamente, para continuarlo durante la administración del presidente Peña y que no pasara nada. Que todo el mundo siga ahora es una argumentación mía a partir de estos hechos, pero todo parece indicar con mucha claridad que la administración anterior le dijo a Odebrecht, oye, pues mejor ve arreglando con estos muchachos porque el tema está muy complicado. Ponte de acuerdo con ellos para que el contrato pueda fluir de manera normal después del sexenio y tú no tengas problema. Y entonces, pues estas propinas, como con cierto humor le llaman los brasileños, aunque humor involuntario, porque pues, para ellos propina significa otra cosa, pero estas propinas que le dieron a Emilio Lozoya, pues podrían estar vinculadas con esto, Carmen. ¿Cómo explicas que alguien modifique un contrato 2 días después de llegar a Pemex? Y no solo eso, el 13 de diciembre... Modifica un contrato en ese sentido. Además, en ese sentido. Y el 13 de diciembre, Carmen, de 2012, es decir, 13 días después de haber llegado a Pemex, firma el contrato para la construcción del ducto que había sido aprobado por adjudicación directa en la administración anterior. Y él, muy obediente, sin revisar nada, dice, sí, vamos a firmarlo. Un contrato que además tuvo un sobreprecio de $100 millones. Es decir, lo que iba a costar 270, terminó costando 370. Y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Junto con esto, tenemos el decreto por el que Pepe Meade y el presidente Calderón incrementan la tarifa de importación. Pero luego viene además un nuevo decreto firmado por el presidente Peña y por Luis Videgaray, su secretario de Hacienda, que es de enero del 2016, Carmen, en el que crean una nueva fracción arancelaria para un tipo distinto de polietileno, por si se les hubiera pasado, dicen pues también este. Ahora, lo que tenemos entonces es el delito que yo te decía previsto en el artículo 252 del Código Penal Federal, lo cometen por comisión, por acto positivo, por lo menos José Antonio Meade. Por omisión, José Antonio González Anaya, porque él estaba presente ahí y supo lo que se hizo después, pero también lo comete Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, porque recuerda lo que te leí yo aquí, que dice que no son solo los actos, sino también las omisiones. Ellos debieron haberse dado cuenta de que ese decreto que incrementaba la tarifa de importación del polietileno y que iba a entrar en vigor hasta el 1 de enero del 2015, era un acto que perjudicaba a la economía nacional y debieron haberlo detenido, no costaba nada. Tendrían que haber dicho, no, señores, lo ponemos en suspenso. Al no hacerlo, también son partícipes del mismo delito. Hay muchos otros delitos más, Carmen, pero y justamente la intención de presentar la denuncia centrado en este delito es para que no haya confusión y trate de enredar todo la Procuraduría diciendo que todo es muy complejo. No, aquí hay un delito muy claro que se tiene que perseguir y después de esto iremos aportando las pruebas para todo lo demás.